Cuando se necesita manejar mayores caudales de los que una válvula de seguridad proporcional simple puede permitir, se utiliza una válvula de seguridad proporcional pilotada. Esta válvula se compone de tres válvulas. Tenemos en la parte superior una válvula piloto, que consiste de un cono, un asiento y un solenoide proporcional de fuerza regulada. En la parte inferior tenemos la válvula principal, que es de émbolo. Acá podemos ver el émbolo con su respectivo resorte. Y en la parte intermedia tenemos una válvula limitadora de presión máxima, que posee un cono, su asiento, su resorte y el ajuste. Acá en la parte inferior podemos ver los puertos de la válvula. Tenemos el puerto de entrada, que sería el puerto A del flujo presurizado, y tenemos el puerto de salida B, que se conecta hacia tanque. Podemos ver que el flujo presurizado pasa a través de este orificio y por estos canales se distribuye a tres partes. La primera de ellas es la cámara superior del émbolo. La segunda es la válvula limitadora de presión máxima y la tercera es el cono de la válvula piloto. En esta parte podemos ver el puerto Y, que básicamente es el puerto de drenaje. Él se encarga de drenar esta cámara del cono junto con esta cámara de la válvula limitadora de presión máxima. Y podemos ver que a través de este puerto se conecta al puerto E para pasar a tanque. En esta imagen podemos ver cómo luce exteriormente este tipo de válvulas. Y también tenemos el amplificador electrónico, que se encarga de convertir una señal de control en una señal de potencia para poder comandar el solenoide proporcional. En esta segunda imagen tenemos la representación simbólica de estas válvulas. Como podemos ver, acá tenemos el símbolo típico de una válvula de seguridad, pero en la parte superior añadimos el solenoide proporcional y además este triángulo que me indica que tenemos un piloto hidráulico interno. Aquí podemos ver que del puerto P se toma la presión piloto y que por acá tenemos el orificio Y de drenaje comunicado a tanque. Esta válvula limitadora de presión máxima únicamente se utiliza como un seguro para proteger la bomba. Ella no actúa en el funcionamiento normal de la válvula, únicamente actúa en casos de picos de presión. Ya más adelante vamos a ver cómo es el funcionamiento. Y normalmente ella tiene un taraje superior al taraje máximo de la válvula, es decir, que ella únicamente va a funcionar en casos de que haya una sobrepresión. Al igual que sucedía en las válvulas de seguridad proporcionales simples, en este tipo de válvulas la máxima presión depende del diámetro del asiento y del caudal que maneje la válvula. A continuación vamos a ver el funcionamiento de esta válvula. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este solenoide es de fuerza regulada, es decir, que él únicamente genera pequeños desplazamientos, pero lo importante es la fuerza que suministra. Esa fuerza es proporcional a la señal de corriente aplicada, es decir, que si la señal de corriente es pequeña, tenemos una pequeña fuerza, pero si aumentamos la señal eléctrica, aumenta la fuerza que suministra el solenoide. Dependiendo de la fuerza que tengamos en el solenoide y del cono sobre el asiento, depende el taraje de la válvula. Una fuerza pequeña da un taraje pequeño, pero una fuerza más grande da un taraje más grande. De esta manera podemos ver la proporcionalidad de este tipo de válvulas. ¿Qué pasa? Que si aplicamos una señal de corriente pequeña, tenemos una fuerza pequeña del solenoide y del cono sobre el asiento y por lo tanto el taraje es pequeño. Si aplicamos una señal de corriente más grande, tenemos una mayor fuerza del cono sobre el asiento dada a través del solenoide y por lo tanto el taraje va a ser mayor. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que esta válvula es normalmente cerrada, es decir, que mientras no se venza el taraje de la válvula, ella permanece cerrada. Una vez se vence, ella sí permite el flujo del puerto A hacia el puerto B. Ya teniendo esto claro, vamos a ver todo el funcionamiento interno de la válvula. Tenemos la entrada del flujo presurizado por el puerto A.
Ese flujo presurizado se ubica sobre la parte inferior del émbolo. Además de esto, pasa por este conducto para llegar al puerto de pilotaje, que sube por esta línea hasta llegar a este punto. En este punto toma 3 caminos. El primero de ellos es la parte superior del émbolo. De esto, ¿qué podemos concluir? Que el émbolo se encuentra equilibrado hidráulicamente, ya que tenemos la misma presión actuando en la parte inferior y la misma presión actuando en la parte superior. Además de esto, tenemos un resorte que garantiza que el émbolo se ubique contra su asiento y de esta manera la válvula sea normalmente cerrada. Y en condiciones normales no hay paso de flujo de A hacia B. El segundo camino que toma es hacia la válvula limitadora de presión máxima. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona esta válvula. Por el momento, ella permanece cerrada tal como se ve acá en la figura. Y el tercer camino sube por este conducto hasta llegar a la válvula piloto, y esa presión ejerce una fuerza sobre el cono. Si la presión en A, comunicada a través de este conducto hasta la válvula piloto, no supera la fuerza que ejerce el solenoide proporcional junto con el cono sobre el asiento, la válvula permanece cerrada tal como la vemos en esta figura, ya que además del equilibrio hidráulico del émbolo, tenemos la fuerza del resorte que ubica al émbolo contra el asiento, y de este modo no hay flujo de A hacia B. Por otro lado, si la presión en el puerto A, comunicada a través de este conducto hasta la válvula piloto, supera la fuerza ajustada por el solenoide proporcional junto con el cono sobre el asiento, tenemos que el cono es desplazado hacia la izquierda, ya que la fuerza es vencida. ¿Qué sucede con esto? Que todo este pilotaje ahora va a ser conectado a tanque a través del drenaje. Esto genera un desequilibrio hidráulico en el émbolo, ya que ahora tenemos en la parte superior una presión reducida. ¿Qué sucede con esto? Pues que ahora tenemos una presión mayor actuando sobre acá que va a vencer al resorte y va a permitir que el émbolo suba, y de este modo se conecta el puerto A con el puerto B. Como podemos ver, el funcionamiento de esta válvula es muy parecido al de una válvula de seguridad pilotada convencional. La principal diferencia está en el método de accionamiento. Ahora tenemos un mando eléctrico remoto y dependiendo de la señal aplicada obtenemos un taraje. Cuanto mayor sea la señal eléctrica aplicada, mayor es el taraje que tenemos en esta válvula. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la válvula limitadora de presión máxima. Esta válvula normalmente tiene un taraje que es un 10% mayor que el taraje máximo de la válvula. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo el taraje máximo de la válvula, que es cuando se aplica el 100% de la señal eléctrica, es de 1000 psi, pues esta válvula limitadora de presión máxima debería ir ajustada a 1100 psi. Como esta válvula tiene el mayor ajuste de presión, únicamente va a actuar en casos de pico de presión. Durante el funcionamiento normal, ella va a permanecer cerrada. La construcción de esta válvula es muy sencilla. Básicamente consiste de un cono, un resorte, un asiento y en esta parte tenemos el ajuste. Supongamos que a la válvula llega una presión que no supera el taraje de esta válvula. Esa presión es comunicada a través de este conducto por todo este pasaje y llega hasta esta parte del cono. Como la presión no supera el ajuste, la válvula permanece cerrada. Por otro lado, si la presión en A, comunicada a través de este pasaje, supera el ajuste de la válvula, el cono es desplazado hacia la derecha, es empujado contra el resorte. Inmediatamente, toda esta cámara quedaría en desequilibrio hidráulico, entonces la presión en el puerto A sería capaz de vencer la fuerza del resorte, empujaría el émbolo hacia arriba y el flujo presurizado de A quedaría comunicado con tanque a través del puerto B. Como podemos ver, esta válvula únicamente funciona como un seguro adicional,
para poder proteger la bomba en caso de sobrepicos de presión.